mi nombre es Carolina Cortés, soy profesora del taller de técnicas de grabado y estampado que organiza la Corporación Cultural de Puente Alto. En esta sesión vamos a trabajar, al igual que en la sesión anterior, con este material que es el linóleo, en donde vamos a trabajar con dos colores en solamente una plancha, y para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. En principio, y como pieza fundamental, es el diseño que vamos a replicar en nuestra matriz de linóleo. Vamos a utilizar papel para hacer las impresiones. Voy a ocupar papel blanco y también uno de color. Es necesario también tener un calco si es que requieres de ayuda para hacer el traspaso de tu boceto a la matriz de linóleo. Y con eso, para eso vamos a trabajar también con lápices. Y luego para hacer las cavidades, el grabado propiamente tal en esta plancha, vamos a requerir de las herramientas que también trabajamos en la sesión anterior, que son las gubias, algunas otras herramientas de corte como el bisturí, un cuchillo de precisión y también un cortacartón. Luego, para hacer las impresiones el entintado de la matriz, vamos a utilizar, en mi caso voy a ocupar dos rodillos, ya que voy a usar dos colores, es decir, voy a utilizar primero el color rojo y también, que en este caso es el óleo con el que voy a iniciar el trabajo. Y también voy a ocupar esta tinta, que es una tinta tipográfica para ilustración, que es la que se utiliza habitualmente para trabajar en silografía y en linóleo. Además, vamos a necesitar para estirar ambas tintas una superficie de vidrio, también puede ser una baldosa, y también es importante tener un aguarrás o algún líquido que te permita limpiar tanto los rodillos como la superficie en donde estamos estirando nuestra tinta. Para hacer la reproducción vamos a utilizar la cuchara o también puedes ocupar el banner, que ya lo hemos visto al inicio de las sesiones de nuestro taller. Obviamente también vas a necesitar algún papel absorbente, papel de diario para la limpieza y mantener todo en las mejores condiciones posibles para poder hacer la reproducción de la imagen y que tu grabado final quede sin imperfecciones, digamos, sin manchas que no queremos que se vean en el producto final. Así es que vamos con el trabajo ahora. Una vez que ya tengas definido tu diseño, te quedará solamente pensar en términos de que tu trabajo o tu diseño original, recuerda hacerlo en modo espejo, debido a que vamos a imprimir al revés, ¿cierto? Por lo tanto, tienes que considerar eso. Yo aquí ya marqué, digamos, las zonas que voy a eliminar de mi grabado. Entonces, como es un plumón que traspasa la imagen, me es más fácil ponerlo en esta posición y poder calcarlo de este modo sobre la superficie del linóleo. Ahora, antes de realizar ese paso, lo que voy a hacer es marcar en las hojas en que voy a imprimir el formato del linóleo, y ya te explico por qué. Idealmente es que siempre esté tu trabajo en el centro del soporte en que va a recibir la impresión. Entonces, la idea de hacer estas marcas es porque voy a trabajar con dos colores. Voy a imprimir dos colores. Por lo tanto, por ejemplo, este diseño lo voy a dejar en un tono y este fondo lo voy a dejar de otro tono. Por lo tanto, la plantilla la voy a cortar. Este espacio es el que voy a cortar de la matriz, al igual que el de acá.
Por lo tanto, esas son zonas que se van a entintar aparte de la plancha principal, digamos. ¿Ya? Y voy a hacer estas marcas porque lo primero que voy a entintar será justamente esos fondos. Recuerde que aquí ya no es necesario humedecer el papel, es decir, no se humedece el papel para hacer este tipo de impresiones. Entonces, una vez que ya tengas las guías para hacer el calce de tu matriz, ya podemos comenzar a trabajar en el diseño en la plancha. Voy a trabajar con el calco para hacer el traspaso de la imagen. De todos modos, igual puedes trabajar directamente sobre las matrices. Entonces, como te decía, este es mi diseño original y yo aquí ya hice el traspaso de las partes, digamos, que definen, de las líneas que definen mi diseño. Entonces, como necesito que la impresión salga tal cual el diseño original, voy a poner esta imagen lineal al revés. Y ahí comenzamos a hacer el traspaso del diseño. Una vez que ya tengas listo el traspaso de la imagen en la matriz, podemos ya comenzar a tallar. Recuerda que, como te mencioné, voy a recortar estas zonas que serían el fondo de esta plantilla para entintarla de un color distinto. Por lo tanto, necesitamos cortar el linóleo. Y para esto nos vamos a apoyar con el cortacartón. Bien, entonces ya tenemos nuestras tres piezas. Es como una especie de puzzle o rompecabezas, ¿verdad? Pero aunque está muy simple cada una de las piezas, pero en el fondo es para que tengamos la noción de que podemos a través de una sola matriz realizar impresiones con más colores. De hecho, podríamos entintar un color, otro color y un tercer color, ¿ya? Cuando ya tienes las piezas cortadas, es necesario procurar eliminar parte de este material que está en la parte posterior del linóleo, porque estas pelusas podrían eventualmente quedar en tu impresión y imprimir o dejar espacios en blanco en donde no queremos, ¿ya? Entonces ahora nos quedaría solamente comenzar a tallar. Para tallar esta matriz voy a utilizar las gubias y también voy a ocupar el bisturí. Entonces recuerda que las cavidades que voy a hacer, las incisiones, ¿cierto? Serán lo que quede en la impresión del color del soporte en el que vamos a imprimir. En este caso sería en blanco, ¿verdad?
Y si vas a imprimir sobre papel de color, va a recibir este color en el fondo. Entonces ahora lo que nos queda es comenzar a hacer estas incisiones. Cuando vayas a utilizar las gubias sobre linóleo y principalmente sobre madera, es necesario siempre que talles de esta forma, porque si pones acá tu mano y estás trabajando con el cuchillo, podrías pasar a llevar tu mano y ocasionar algún accidente. Entonces siempre es ideal que vayas trabajando de este modo, aunque podrías también trabajar así, con mucha precaución. Igual el linóleo es más blando que la madera, si bien el trupán es blando para trabajar, pero siempre existe la posibilidad de que podamos dañar nuestras manos al utilizar este tipo de herramientas. Si te fijas, no es mucho el material que tengo que retirar de esta matriz, por lo tanto no es un trabajo muy complejo, digamos, en términos del tipo de textura que se encuentran acá, pero es importante considerar el trabajo de texturas en el grabado, como ya te lo he mencionado en otras ocasiones. Obviamente eso siempre va a depender del objetivo que tengas en mente al momento de considerar tu diseño.
Ya tenemos tallada la matriz y entonces nos quedaría ahora que entintar en mi caso yo voy a utilizar el rojo y además el negro, y lo primero que voy a usar es el óleo, ya que se seca un poco más rápido que la tinta tipográfica, que es la que se utiliza para el grabado. Y por lo tanto, como es un ejercicio que te voy a mostrar en esta jornada, vamos a partir entonces con el óleo, que esto se va a secar mucho más rápido debido a que vamos a estirar esta tinta, se va a secar un poco mejor, y luego vamos a entintar con el negro. Tengo preparado el lugar en donde voy a hacer mi primera impresión. Recuerda que el óleo es más resbaloso, entonces es posible que tengamos algún movimiento distinto. Recuerda que vimos en la clase anterior una impresión con rojo en óleo y otra impresión con la tinta tipográfica. Y vimos la diferencia entre una y otra tinta. Ahora vamos a utilizar en un solo grabado ambos colores con dos tintas distintas. Entonces, lo primero es estirar el óleo y comenzamos a entintar la matriz. El lugar en donde venden tintas tipográficas para realizar este tipo de grabado, el linóleo y la xilografía, hay una tienda en Avenida Mata que se llama Ainos. Es ahí en donde se encuentran toda clase de insumos para el grabado, tanto para este tipo de grabado como para la serigrafía, que también es otra técnica de impresión y de reproducción de imagen. Ahí puedes encontrar, por ejemplo, para serigrafía, tanto las pantallas que se utilizan, los químicos para limpiar las matrices, las pantallas, también el material fotosensible que nos sirve para emulsionar las pantallas y hacer traspaso de la imagen. Toda clase de insumos se encuentran allí. Hay como dos tiendas más, pero digamos que Ainus es la más conocida, en donde se puede encontrar este tipo de insumos. Ya, entonces aquí, como esta es una especie de calce, como un puzzle o un rompecabezas, puse la matriz principal en las marcas y voy a instalar ambas piezas rojas en esta superficie. Ya, entonces una vez que ya la tengamos calzada, la vamos a dar vuelta con mucha precaución. Y vamos a ejercer presión.
Estiramos entonces la tinta de manera que quede uniforme. Recuerda que va a tener una textura bien particular, todo eso tiene que quedar uniforme, esa textura. Entonces eso ya significa que podemos comenzar a entintar las piezas de nuestro grabado. Volvemos entonces a calzar nuestra matriz. Ahora le voy a hacer presión por este lado, me voy a apoyar con una hoja. Vamos a ver, para no correr el riesgo del ejercicio anterior en donde se nos movió, se nos descalzó el grabado completo. Entonces ya tenemos las impresiones del primer color. Ahora voy a entintar negra esta otra matriz para finalizar nuestro grabado. Antes de iniciar con esta segunda etapa, nos quedaría limpiar obviamente las matrices que acabamos de entintar y también la superficie en donde estiramos la tinta y también el rodillo. Y eso lo voy a hacer con agua ras para eliminar toda la pintura. Ahora vamos a iniciar la segunda etapa del proceso de entintado y de impresión en las copias que acabamos de hacer. Recuerda que primero utilicé el óleo y ahora voy a estirar la tinta tipográfica. Entonces ya tengo una textura más o menos uniforme para comenzar a aplicar la tinta sobre la matriz. Siempre limpia tus manos al momento de instalar la pieza de la superficie de impresión.
Aquí ya tenemos otra copia y vamos a hacer la última, solamente a un color sobre fondo negro, perdón, sobre fondo rojo. Este ha sido el ejercicio de la jornada de hoy, que consiste en trabajar dos colores en una misma matriz. Y como hemos visto, lo hemos realizado a través de los cortes de la matriz, haciendo una alusión al puzzle o al rompecabezas. Recuerda que trabajamos primero la tinta al óleo y posteriormente la tinta tipográfica sobre papel blanco. Hice una copia más sobre un fondo de color rojo, pero solamente con la tinta negra del personaje de este grabado. Entonces, por ejemplo, aquí tienes dos posibilidades: solamente imprimir, ir probando con la figura principal y luego ir aplicando el fondo, que en este caso yo lo hice de color rojo para el fondo blanco. Actívate entonces a crear tus propios diseños, a desarrollar tus propias ideas, a bocetar, trabaja harto en el dibujo para ver cuál es la mejor alternativa al momento de realizar tu grabado, y si eres más hábil puedes también trabajar directamente sobre tu matriz. Recuerda que estamos utilizando el linóleo, ya próximamente vamos a trabajar sobre trupán, sobre planchas de trupán para realizar nuestras matrices. Espero que esta sesión te haya gustado, cuídate mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Que estés bien.